Estas fueron las cosas que me hicieron llegar a 1 millón en fondeos, no solamente a mí, sino a todos mis amigos también. Entonces, quiero que si vos estás listo, este video también te ayude a vos a poder llegar a tu primer millón fondeado, bebé. Me encanta cómo suena encima. Les voy a contar una historia, un storytelling de cómo fue que lo conseguí, cuáles fueron las cosas clave que tuve que aprender y cambiar en mi proceso para que eso sea una realidad hoy en día. Así que, let's go. Miren, si hay algo que a mí me parece extremadamente loco, es que no les puedo explicar lo que se siente que exactamente los mismos trades que me hacían ganar $3 son los trades que hoy en día me hicieron llegar al millón en fondeados, y van a ser los mismos trades que van a hacer que para retirar de ese millón van a estar generando esos primeros 20, 30K en forma de trades. O sea, me parece literalmente una locura. O sea, me parece una locura. Entonces, lo más loco con lo que quiero arrancar el video es, si estás comenzando un trading, si tus fondos son muy chicos de momento, no importa. O sea, lo que necesitas desarrollar es la habilidad. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Necesitas desarrollar la habilidad, pero también necesitas crecer muchísimo como persona. ¿Por qué? Porque el mercado que yo estoy viendo cada vez que me siento en el mercado a tradear es el mismo mercado que yo veía cuando recién estaba comenzando. El mercado es el mismo, pero yo no soy la misma persona. Y entonces, gracias a mi crecimiento personal, es que mis cuentas pueden crecer y por lo tanto mis trades también lo pueden hacer. Antes mis trades eran de $3, o sea, literalmente, y ahora los trades tienen, todavía no los he retirado, así que no lo voy a decir, pero tendrían el potencial de que cada trade genere $30.000, ¿por qué no? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de cómo es que comenzó toda esta historia y pequeño resumen de cómo es que todo esto va. ¿Qué pasaba? El año pasado yo estaba manejando, espero que el viento no nos afecte demasiado, el año pasado yo estaba manejando 200K en fondeos. No todos los fondos eran míos, sino que también le manejaba bastante dinero a otras personas, mostrando un track record, mostrando un historial y simplemente diciendo, podemos obtener ganancias mutuas para las personas que tienen cuentas y no las saben manejar. Entonces, yo estaba trayendo 200K y mi sueño siempre había sido llegar al millón. Yo literalmente, de los videos que hay míos anteriores, si los pueden ver, voy a ver si puedo poner algún pequeño pedazo de esos videos, pero básicamente yo decía mucho, voy a tradear como si estuviese manejando un millón, como si estuviese manejando un millón. ¿Por qué? Porque en mi mente, si bien yo estaba manejando quizás trades de 100 o $200, en mi mente lo estaba haciendo como si estuviese tradeando un millón. A ver, miren quiénes están acá. Ok, necesito un... Me vienen bárbaros para el video porque fueron las personas que me lo hicieron posible. Así que, ¿qué hace? Sí. Como les contaba, yo lo decía un montón, o sea, yo decía como quiero llegar a millón en fondeos, y yo siempre tradeé con la mente puesta en que mi capital era 1 millón en fondeos. ¿Por qué? Porque si yo me quiero hacer millonaria con el trading, tengo que desde ya ajustar mi mente a que eso es lo que quiere conseguir. Por lo tanto, yo siempre que tradeaba me decía a mí misma que estaba manejando 1 millón en fondeos. Esta es una meta que había tenido el año pasado, la había tenido por bastante tiempo y básicamente la había intentado con swing trading, porque swing trading era la manera con la que yo tradeaba. Yo hago un trade a la semana para mi operativa manual, hago un trade a la semana y para mí es súper mega sencillo conseguir de rentabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Yo intenté llegar al millón en fondeos con swing trading, pero, a ver, es que tengo todo escrito acá, entonces, denme un segundo, por favor. ¿Qué pasa? Yo lo había intentado con swing trading, pero tardaba muchísimo en llegar al target. O sea, pasar una cuenta de fondeo para mí implicaba algo así como 4, 5 o quizás 6 meses de operativa. Entonces, el swing trading está buenísimo para cuando ya tenés cuentas grandes, para cuando querés como mantener ese capital, pero no tanto, che, mis brazos. Pero no está tan bueno para cuando querés pasar fondeos rápidos. Entonces, sentía que estaba estancada, sentía que no llegaba, literalmente sentía que algo me faltaba. Y lo que me faltaba era información. Entonces, ¿qué pasaba? En septiembre planeo un viaje con amigos, planeo un viaje con Ashley y con Santi. Vamos a dejar fotos respectivas de Ashley y Santi. Ellos son 2 traders. Nuestra meta era, vamos a ir a conocer a las personas que están manejando el millón en cuentas. Queremos saber cómo llegaron a millón en cuentas, cómo la gestionan, cuál es el riesgo que utilizan, cómo llegaron ahí. Entonces, nosotros literalmente queríamos ver a estas personas en carne y hueso y preguntarles cómo es que habían hecho para llegar ahí. Viajamos todos a Colombia, Santi es de Colombia, pero Ashley y yo viajamos a Colombia y vamos a este evento que fue un evento de FX Submit. Fue un evento hermoso y de hecho tengo un video haciendo un resumen de toda la información que aprendí en ese evento. Así que si quieren ese video, me lo dejan en los comentarios porque ya está grabado, solamente hay que subirlo.
Entonces, ¿por qué este evento fue clave? Este evento fue clave porque básicamente pudimos ver en primera persona, primero, que era posible, segundo, que había personas que ya estaban pasando fondeos en 2, 3 días, tercero, que ya había personas que estaban fondeados con 1.000.000 y no tenían nada distinto a nosotros, eran personas normales, de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, que a veces estaban aburridos, que a veces se reían, que a veces sentían vergüenza, personas como nosotros. Entonces, nosotros cuando vamos a este evento conseguimos la información para pasar de fondeos en 2 o 3 días. Y acá es el primer gran aprendizaje que yo obtuve de mi travesía de llegar al 1.000.000 en cuentas de fondeo. ¿Por qué? Porque siento que tenés que ser lo suficientemente humilde para aceptar que tenés que escuchar a las personas que ya tengan lo que vos querés y tenés que hacer lo posible por llegar a ese entorno. ¿Por qué? Porque yo suponía que sabía cómo llegar al 1.000.000 en cuentas. O sea, yo decía, bueno, si conseguí 200K y los conseguí pasando cuentas de esta manera, imagino, o sea, supongo que la manera para llegar al 1.000.000 en fondeos es utilizar la misma estrategia. Pero ¿qué pasaba? O casualidad, ese no era el paso a paso. Entonces, el primer gran aprendizaje es que para que a mí me den el paso a paso para pasar las cuentas de 1.000.000, tuve que ir con personas que ya lo tenían y preguntarles con total humildad y decirle, por favor, explícame cómo hiciste para llegar a este punto. Y es ahí cuando ellos literalmente te dicen, mira, yo hice esto, esto y esto, y por lo tanto, o casualidad, lo que yo tenía que hacer era esto, esto y esto. Entonces, creo que lo más loco, o sea, el gran aprendizaje que me llevo de esta primera etapa es: no intentes suponer cómo hacerlo, más bien agarrar a una persona que ya lo haya tenido y tener una conversación con esta persona, preguntarle todo lo que quieras saber acerca de esto. Entonces, ir al evento y hablar con estas personas me dio el paso a paso para conseguirlo. Esto fue en septiembre y esto fue cuando yo viajé a Colombia. Fue un evento muy bueno, hice muchísimo networking, me conecté con un montón de personas que me conocían por YouTube, que los conocía yo quizás de algún otro lado. La verdad estuvo 10 de 10. Cuestión que termina el evento, volvemos de Colombia y entonces yo ya tenía el paso a paso. Pero ¿qué pasaba con este paso a paso? Que yo tenía el mapa, pero me daba mucho miedo aplicarlo. Literalmente me asustaba seguir este paso a paso. ¿Por qué? Porque obviamente pasar las cuentas de esta manera implicaba un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque pasar cuentas en 2 o 3 días también significa que la cuenta se pueda perder en 2 o 3 días. Por lo tanto, la cantidad de riesgo mental, emocional y psicológico que yo tenía que asumir era más grande. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba acostumbrada a tratar las cuentas de fondeo de una manera y con este nuevo paso a paso que ellos me daban, que era bastante más arriesgado, se los voy a explicar después, básicamente tenía que utilizar muchísimo más riesgo. Por lo tanto, yo no me sentía cómoda. Yo siempre había tratado las cuentas de fondeo como si fuesen capital normal y este es el primer gran error que la gente comete. Tratan las cuentas de fondeo, tratan de pasar fondeos como si fuese capital real cuando literalmente no es así. Entonces, es en ese momento en el que yo me doy cuenta de que no me sentía segura pasando las cuentas de fondeo con este nuevo riesgo. Y es acá donde hay un punto demasiado clave, porque es que sintiendo ese miedo, es que entonces yo necesité asociarme con Santiago. Santiago, hay un video que hemos hecho con Santi en el viaje a Colombia, pero básicamente Santi había pasado una cuenta, no sé si de $100 a 3.000 o de $300 a 3.000, yendo full riesgo. ¿Y qué me pasaba a mí? Básicamente me daba miedo ir full riesgo con las cuentas porque no estaba acostumbrado. O sea, mis cuentas yo las tradeaba al 1%, al 2% siendo muy agresiva, pero no tenía como la costumbre de saber pasar cuentas con todo el riesgo. Entonces, esta es la segunda lección más importante que aprendí, porque literalmente no hacía falta que lo hagas todo vos solo. Ok, entonces yo estaba acostumbrada a pasar las cuentas de fondeo de una manera y esta gente me decía que yo tenía que pasar las cuentas de fondeo de una manera completamente distinta. Entonces ahí es cuando me di cuenta que literalmente necesitaba apoyo. Y necesitaba apoyo de un apoyo como masculino, de un apoyo que me diga, ok, o sea, saber que podía asumir el riesgo y que podía asumir el riesgo y que si estaba todo mal iba a estar todo bien. Entonces, hablando con Santi, decidimos juntos ir por el 1.000.000 y decir, bueno, vamos a empezar a pasar las cuentas de fondeo en 2 o 3 días y poner la meta de llegar al 1.000.000 en fondeos para diciembre. Entonces, juntos empezamos a pasar las cuentas de 5K. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos el paso a paso y ya sabíamos cómo hacerlo, por lo tanto empezamos haciéndolo con cuentas de 5K, pasamos la primera cuenta, pasamos la segunda cuenta, pasamos la tercera cuenta, pasamos la cuarta cuenta y cuando ya nos dimos cuenta de que el sistema funcionaba, dijimos, bueno, vamos a apuntarle al 1.000.000. Entonces, para este punto habían varias cosas que habíamos aprendido. Primero, yo no lo podía hacer con swing trading y eso simplemente había que dejarlo atrás y buscar una nueva manera de poder hacerlo. Segundo, si tenía miedos, básicamente necesitaba personas que me apoyen con esos miedos porque si yo sabía que si mi debilidad era la fortaleza de otra persona, básicamente íbamos a poder hacer un buen equipo. Ok,
Pero ¿qué pasaba cuando lo quisimos empezar a hacer con Santi? ¿Qué pasa? O sea, pasar cuentas de 5K no es lo mismo que literalmente intentar llegar a 1.000.000 en fondeos. ¿Por qué? Porque el termostato financiero que se necesita para pasar una cuenta de 5K, que para pasar cuentas de 300K o de 100K para llegar al millón, es literalmente muy distinto. O sea, hay muchos videos en los que yo decía como, bueno, sí, voy a manejar esta cuenta como si estuviese manejando 1.000.000 en fondeos y tal, pero una cosa era como decirlo y otra cosa era literalmente sentir la presión de que lo tenía que hacer. Y cada vez más a medida de que intentaba como ir por ese millón, che, qué calor que hace. Cada vez que sentía que quería ir por el millón, literalmente cada vez más miedos aparecían. Era como, ¿qué pasa si no lo consigo? ¿O qué pasa si invierto el capital y se termina todo perdiendo? ¿O qué pasa si entro en una racha de pérdidas y se pierde todo el capital? ¿O qué pasa si...? O sea, eran puros qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si, que mi mente obviamente sentía miedo porque no tenía el termostato financiero de manejar ese capital. Entonces, es acá donde... Dale, bebé. Es acá donde entra una nueva persona en la historia llamada Paula. Paula. Es acá donde cuando me doy cuenta de que lo que fallaba era nuestro termostato financiero, cuando me doy cuenta de que necesitábamos un coach, necesitábamos alguien que nos permita apalancarnos de su experticia emocional para que a nosotros no nos genere tanto miedo perder estas cuentas. Entonces se nos ocurre la brillante idea de incluir un coach mental para el proceso. Y me encantaría decir que este día fue mía, pero no fue mía. ¿Qué pasó? Hablando con Pau, que Pau es una de mis mejores amigas, yo le digo, amiga, quiero llegar a millón en fondeos, pero me pasa que tengo este miedo. O sea, amiga, me da muchísimo miedo, amiga, ¿qué pasa si todos los miedos que mi mente me decía, qué pasa si yo pierdo, entro en una racha de pérdidas, no estoy segura de tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y Pau me dice, mira, o sea, vos ya tenés el paso a paso, vos ya tenés todo. Lo único que te falta es un pequeño empujón. Y Pau me dice, te reto públicamente, voy a subir la foto, te reto públicamente a llegar al millón en fondeos. Yo te ayudo y si vos llegás, sos mi caso de éxito. Y yo dije tipo, ¿qué? O sea, ¿qué? Que me reten públicamente ya era un temita que me tocaba, una fibra un poco más interna, porque ya no era un tema de que, bueno, tengo que llegar al millón, sino era un tema de que todo el mundo sabe que estoy yendo por el millón y si no lo logro, ¿qué? Entonces, bueno, Pau básicamente hace ese reto público y me dice, yo te ayudo. Pau es, como les decía, Pau es coach mental para traders y fue una pieza, o sea, demasiado, pero demasiado clave en el proceso. ¿Por qué? Porque Pau hizo que nosotros lo veamos como un juego. O sea, yo tenía muchísimo miedo de perder y Paula lo que hizo fue sacarme esa presión de los hombros de decir, boluda, no te lo tomes personal. O sea, esto no es algo que estás queriendo hacer vos y que nunca ninguna otra persona lo ha intentado. Es simplemente un reto que te estás poniendo. Paula, al hacer público ese reto, básicamente lo que hacía Verdio me lo hizo ver como un juego. Me dijo, mira, si llegás es épico. Si no llegás, simplemente aprendiste y lo volvés a intentar. Y Verdio de esta manera fue como wow. Fue como poder seguir jugando, porque ¿qué pasa? Yo no estaba jugando antes de eso, yo simplemente lo hacía con muchísima presión. ¿Y por qué sentía tantos miedos? Porque me lo tomaba demasiado personal. Entonces, que Pau entre al equipo fue una de las mejores cosas y de las mejores decisiones que he podido tomar. De hecho, hoy en día mi trading está completamente ligado a Paula y Paula no solamente me gestiona emocionalmente, sino que me gestiona muchísimo toda la parte de fondos, porque tus fondos van a llegar hasta donde tus creencias acerca del dinero lleguen. ¿Por qué yo quería ir al millón? Básicamente porque había visto que otras personas lo habían podido hacer y hasta ahí llegué. Pero desde que Pau, por ejemplo, me está, está en el equipo y me está llevando, no hay techo porque yo no soy mi propio techo, ¿entienden? Mi propio techo, o sea, es como si mi mente y la mente de Santi y la mente de Pau se acoplasen las tres y entonces el techo sería la mente de los tres. Pero ya no, yo no soy mi propio techo. Y eso fue, o sea, eso fue demasiado, pero demasiado clave. Entonces, Santi y yo ya teníamos el sistema, ya sabíamos analizar, pero Paula fue como el apalancamiento mental que nosotros necesitábamos para que podamos analizar, pero para que ahora podamos analizar para el millón. Entonces, no es lo mismo literalmente perder un trade de $1.000, que ya era un montón y que yo ya había hecho como un montón, miren, ahí está. Yo ya había hecho un montón de cosas para llegar a esos primeros $1.000, pero ahora nuevamente simplemente había una meta muchísimo más grande que era no solamente 1.000, sino que ahora queremos 10K. Es como agregarle un nuevo cero. Y para agregar ese nuevo cero necesité mucho del apalancamiento mental de Paula. Logramos el millón en 2 semanas.
fue sumamente épico. Como les digo, fueron exactamente los mismos trades que hacía cuando generaba $3, o sea, pero es que yo digo que fue el mismo. Bueno, y no tengo muchas más palabras. Literalmente creo que ese fue uno de los días que considero como uno de los días más felices de mi vida. No tanto por el millón, sino por el hecho de hacerlo, por el hecho de ver que es posible y que eso siempre estuvo ahí, el mercado siempre estuvo ahí. Y que si yo metía esos trades con una cuenta de 1 millón, o si yo metía esos trades con una cuenta de 10K, el mercado igual se iba a mover. Y esto es sumamente loco, porque entonces cuando yo tengo una cuenta de 10 millones o de 5 millones, el mercado igual se va a mover. Y el movimiento que voy a buscar también va a ser el mismo. Y esto es lo que me da flasha de trading. Nada, es muy hermoso saber que con la información correcta y en el entorno correcto, tus sueños son como juegos. Y son juegos muy divertidos de jugar. Pero tenés que tener la información correcta y tenés que estar en el entorno correcto. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes más grandes que he tenido? Por un lado, entorno. No tenés que suponer las cosas, o sea, no tenés por qué estar vos solo suponiendo las cosas porque básicamente te basás en una suposición, o sea, no sabes si eso realmente es así. Entonces, no intentes suponer, más bien habla con la persona que tengas que hablar, llega como puedas a ese entorno y siento que hay una frase que dice, solamente tenés que presentarte. Mucho acerca del crecimiento personal y etcétera, es solamente de que te presentes en ese entorno y el entorno con la información y con la energía te va a ir llevando. Porque, por ejemplo, si yo me ponía a suponer cómo conseguirlo, simplemente me hubiese quedado con swing trading, simplemente me hubiese quedado con la gestión de riesgo que estaba utilizando antes, simplemente me hubiese quedado con lo que yo suponía. Pero al cruzarme con personas que básicamente ya habían pasado por los mismos obstáculos por los que había pasado yo, me doy cuenta, no lo tengo que hacer con swing trading, no lo tengo que hacer con el riesgo como lo estaba utilizando, no tengo que tratar a las cuentas de fondeo como si fuesen cuentas reales y es ahí donde uno va encontrando esa información correcta. Entonces, primero, el primer gran aprendizaje que yo tuve fue entorno. Si yo no iba al evento en Colombia, nunca lo iba a poder saber. Si yo no me venía a Bolivia para estar al lado de Paula, para hacer el reto del millón, no lo iba a conseguir. Punto número 2, súper clave para poder llegar al millón. Tenés que saber identificar tus miedos y tenés que saber identificar tus fortalezas. Si yo no hubiese exteriorizado que mi miedo era perder todo el capital, que mi miedo era no lograrlo, que mi miedo era quedar como una boluda, que mi miedo era perderlo, que mi miedo era entrar en una racha de pérdidas, que mi miedo era que simplemente no se den las condiciones en el mercado y que yo no pueda lograrlo, sin yo exteriorizarlo, nunca nadie me hubiese podido ayudar porque ese miedo se hubiese quedado dentro de mí. Sin yo haber exteriorizado que, Santi, me da miedo poner toda la cuenta en un trade. O sea, me da miedo. Por favor, decime cómo fue que vos hiciste para poner toda la cuenta en un trade y tener los huevos suficientes de aguantarlo, porque yo no puedo. Entonces, si yo no lo hubiese exteriorizado, eso no hubiese pasado. Entonces, aprendizaje número 2, es muy importante que identifiques cuáles son tus miedos. Otro super mega aprendizaje, puede que tus miedos sean las fortalezas de otra persona. Aprendizaje número 4, necesitas sí o sí estar en el entorno correcto para que tus sueños no parezcan lo suficientemente locos, para que la gente no te trate como loca. O sea, si yo le hubiese dicho el sueño que tenía a otras personas, lo más probable es que estas personas me hubiesen dicho, Sol, el riesgo que estás intentando asumir es un riesgo demasiado grande, creo que no deberías hacerlo. Pero como le conté el sueño a Paula y a Santiago, simplemente me dijeron, listo Sol, comenzamos la semana que viene. 4 aprendizajes súper mega importante. Si el objetivo es lo suficientemente importante para vos, no debería importarte cómo llegás a ese objetivo. Si mi objetivo era el millón, entonces para mí no era importante que yo ya sabía una estrategia que me funcionaba. Porque el 30% anual del swing trading está buenísimo, pero no me iba a llevar el millón en fondeos en una semana. Entonces, si tu objetivo es lo suficientemente importante, no debería importarte cómo vas a llegar. No importa si es con scalping, no importa si es con futuros, no importa si es con lo que sea, porque si tenés un objetivo muy claro, el cómo va a aparecer gracias a encontrarte con las personas correctas. Por ejemplo, si yo quería fondearme con empresas que estén reguladas, tenía que cambiarme a futuros, no lo podía seguir haciendo en Forex, porque yo no voy a invertir el capital que hay que invertir para llegar al millón en una empresa que yo no sé si la semana que viene va a desaparecer. Una de las razones por las cuales lo conseguí tan rápido es porque fui adaptándome a las cosas que fueron necesarias en el momento. Si yo me hubiese quedado con el tema de, no, ellos lo hicieron con tal cosa, pero como yo sé hacer swing trading, mejor lo hago a mi manera con swing trading y veo si puedo. Es que otra vez estoy suponiendo.
Bueno familia, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen un comentario, dejen un like, déjenme cuál fue la parte que aprendieron y cuál es la parte que a ustedes les falta para que esos resultados también los tengan en su trading. Si puedo hacer un pequeño resumen, literalmente es en torno a preguntarle a quién ya lo tiene y asociarte con personas para unir fuerzas y que lo puedan conseguir juntos. Y por punto número 4, adaptate a lo que sea que la persona te diga que necesites hacer para conseguirlo. No te quedes con tus modelos mentales de que siempre lo he hecho así, o yo soy así, o es que me han dicho tal cosa, o es que pienso tal cosa, sino simplemente abrite a que te enseñen y abrite a las nuevas posibilidades que pueden existir ahí afuera, porque son millones. Entonces familia, espero que les haya gustado el video, de verdad tiene muchísimo valor para quien pueda verlo, así que les mando un besote, espero que lo hayan disfrutado. Chau chau.